la misma idea, solo que el manejo de los índices con distintas dimensiones me permite a mí gestionarlo y recorrerlo de una manera un poco más sencilla que si tengo que hacer eso mismo representado con un vector. Pero habíamos dicho que era posible también hacer eso. Entonces, basándonos en ese concepto de ese tipo de estructura de datos, porque también vimos otra que eran los registros, habíamos planteado que es un tipo de dato, ¿no? La estructura de este estilo, conformado por un conjunto de elementos en donde todos estos elementos son del mismo tipo de dato, ¿sí? En este tipo de estructuras. Lo que vimos en el caso de los registros es otra forma de reunir información. Habíamos visto que en ese caso sí podía ser heterogénea, pero internamente la organización es muy distinta a la del arreglo. Por eso hacíamos la combinación en general cuando queríamos tener grandes cantidades de información. Eso no lo hacíamos a partir de registros. Es decir, el caso del registro era cuando queríamos reunir datos bajo algún concepto, ¿sí? Que estuviesen lógicamente relacionados, entonces lo poníamos en un registro. Pero cuando hablamos de mucha información, lo que hacemos es utilizar el concepto de estructuras del tipo arreglo, ¿no? Arreglos, matrices o en cualquiera de sus dimensiones. En aquel momento me parece que habíamos comentado así en el aire, sencillamente, pero no habíamos hecho hincapié, no habíamos resaltado la idea de que este tipo de estructuras de datos a su vez pueden clasificarse de otra manera, ¿no? Entonces, la clasificación que podemos mencionar es como estáticas, estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Los arreglos pertenecen justamente a la característica de ser estáticas, y eso tanto, acá hago referencia en general a los arreglos porque es lo más parecido a los conceptos que vamos a ver ahora, pero también los tipos de datos simples que vimos también eran estáticos. Por eso siempre definíamos, le dábamos un nombre, un tamaño, ¿no es cierto? En el caso de los arreglos, o en el otro caso de las variables simples, las definíamos, pero se definen cuando escribo el programa, ¿sí? Entonces, en tiempo de ejecución, el sistema lo que hacía era reservarme esa memoria, ¿sí? Pero esa memoria queda fija, yo no la podía modificar, ¿sí? Cuando yo creo un arreglo, le digo en la dimensión qué cantidad de elementos va a tener y de qué tipo van a ser esos elementos para que el sistema justamente pueda hacer el cálculo y decir, bueno, si me está pidiendo 100 datos que son de tipo entero y el entero ocupa 4 bytes, bueno, son 400 bytes que me reserva como en un solo bloque en la memoria para que yo pueda trabajar, por ejemplo, en esa estructura. Pero hay otras estructuras de datos que tienen una naturaleza diferente, que son justamente los tipos de datos abstractos, ¿no? Y dentro de estas aparece justamente el concepto de estructuras de datos dinámica, y justamente son dinámicas porque en tiempo de ejecución yo puedo hacer que varíe el tamaño de las estructuras. Puedo tener más elementos o si no los necesito puedo ir liberando memoria y por lo tanto usar la cantidad justa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles serían esos casos. De todas maneras, acá abro un paréntesis y bueno, hago la aclaración de que nosotros, si bien vamos a trabajar en esta unidad con las estructuras dinámicas, no lo vamos a hacer estrictamente dinámico, porque para eso tendríamos que trabajar con otro tipo de implementación, pero lo vamos a intentar de alguna forma como simular. No es que no se trabaje de esta manera, también se usan de esta forma, pero tienen una característica que podríamos decir que es dinámica, entre comillas, porque en realidad vamos a estar trabajando de todas maneras sobre estructuras estáticas. Ahora lo vamos a aclarar un poquito eso. Pero antes que nada, vamos a seguir con las clasificaciones. Entonces dijimos que teníamos estructuras estáticas y estructuras dinámicas. Dentro de estas estructuras dinámicas, a su vez, también podemos abrir dos grandes ramas, que son las estructuras lineales y las estructuras no lineales, ¿sí? Las lineales van a ser similares justamente a este concepto de los arreglos, en donde yo tengo los datos como si fuese una recta numérica, ¿no? O sea, tengo un dato y de manera contigua a este tengo otro y tengo otro, entonces yo me puedo ir desplazando por esos datos. Por eso recuerden que cuando hemos trabajado con arreglos y matrices, lo que hacíamos era valernos de las estructuras de control, por ejemplo, el variar, el mientras, el repetir, justamente para hacer
recorridos sobre la estructura de datos, porque todos los datos justamente están ordenados de forma lineal, uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podíamos ir recorriendo por distintas razones, tanto para inicializar la estructura, para leer los valores, para escribirlos o lo que fuese. Hay otras estructuras de datos dinámicas, como veníamos diciendo ahora, que también caen dentro de esa característica. Algunos casos son los que vamos a ver en esta unidad, que son las pilas, las colas, las listas y las listas enlazadas. Estas 4 estructuras también son lineales, o sea, van a tener datos almacenados de forma consecutiva, o sea, cada dato va a tener un dato siguiente. Pero en este caso estas 4 son dinámicas justamente, ¿no? No van a ser estáticas, van a poder modificar sus dimensiones. Y las últimas que vamos a ver en esta unidad son las no lineales, en donde nos vamos a encontrar con la posibilidad de tener distintos siguientes elementos. O sea, si yo estoy posicionado en la estructura sobre un dato, cuando avanzo tengo la posibilidad de avanzar en distintas direcciones, por lo tanto tengo distintos posibles caminos o datos hacia dónde ir. En las otras estructuras, en estas que estamos mencionando ahora, y en los arreglos, yo solo puedo avanzar, por ejemplo, con el índice, y desplazarme hacia una u otra dirección, pero siempre con un solo dato contiguo, ¿sí? Dijimos que es como si fuese una recta. Alguien, astutamente, y con toda la razón del mundo, me podría decir, pero profe, una matriz, yo me podría mover no solo hacia adelante y atrás, sino, entre comillas, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Es cierto, pero insisto en que eso es una facilidad que nos provee a nosotros el lenguaje y esta capacidad de trabajar con el manejo de los índices, pero en definitiva, los datos siguen siendo contiguos. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les mencioné cuando hablábamos del recorrido? Y dijimos que las matrices se ordenaban naturalmente en la memoria por filas. ¿Sí? Se tenía una fila y a continuación la otra fila, y entonces yo tengo la matriz, pero la tengo como en un tubo toda la matriz, ¿no es cierto? Entonces cuando se termina la primera fila, inmediatamente aparece el primer dato de la segunda y así sucesivamente. Por lo tanto, aunque a mí el sistema me permita desplazarme y saltar a cualquiera de los datos, en realidad la organización de esos datos sigue siendo contigua. ¿Sí? Eso es como un dato importante a tener presente, básicamente por esas cosas que hemos hablado del rendimiento, de los recorridos, del tamaño de la memoria, bueno, y tantas otras consideraciones más. Bien, vamos a adentrarnos en la primera parte, que serían las estructuras dinámicas lineales, ¿sí? Como les decía recién, estas las podemos implementar de 2 maneras. Se puede hacer a través de punteros, del uso de punteros, o se pueden implementar utilizando arreglos. La forma, a mi entender, ¿no? Esto ya es opinión, no es opinión personal, pero bueno, es con criterio, con fundamento, ¿no? La forma ideal de implementar este tipo de estructuras es a través del uso de punteros. Nosotros no hemos hablado nunca de punteros, algunos de ustedes supongo que sabrán qué es, otros no. Lo voy a mencionar rápidamente como para que se entienda. Los punteros son otro tipo de dato que nosotros en nuestro pseudocódigo no manejamos, no lo tenemos puesto en el repertorio. Ya vieron que nosotros usamos el real, el entero, el carácter, la cadena, el lógico. Pero cuando uno está trabajando en algún lenguaje de programación, también existe la posibilidad de trabajar con lo que se llama punteros, que en definitiva un puntero es un tipo de dato que me permite almacenar una dirección de memoria. ¿Sí? En la arquitectura en la que esté trabajando cada uno puede variar el tamaño de cómo se direcciona, si 32, 64 bits, no importa. Pero ese tipo de dato permite guardar una dirección. Entonces, ¿qué sucede? En esa forma de programación, yo lo que puedo hacer es, incluso ustedes lo pueden hacer también, obviamente, pero nosotros no nos vamos a meter en esto para no confundirnos más. De por sí ya los conceptos que vamos a ver, con un poco de suerte sale clarísimo, ¿no? La clase sale redondita y todos contentos. Pero también hay partes, como en la unidad pasada, que era la de recursión, que generan un poco de confusión en esta última unidad. Recuerden que siempre en toda materia vamos entrando y cada vez que vamos llegando más cerca del final, los conceptos siempre son un poco más complejos, ¿no? No es lo mismo que la primera clase cuando hacíamos lo del reloj y las pilas. Bueno, vuelvo al tema.
¿Qué sucede con los punteros? En ese tipo de datos, lo que se suele hacer, por ejemplo, lo pueden hacer en C, es en tiempo de ejecución, ya no se lo tengo que pedir al sistema antes, sino que sí habré reservado memoria para guardar, por ejemplo, alguna variable de tipo puntero. Pero lo que puedo hacer es asociar a esa dirección que yo tengo, en esa variable, un determinado espacio. Y ese espacio sí se lo puedo pedir al sistema a través de la invocación de distintas funciones que hay para tal propósito. Una puede ser malloc o calloc, que son funciones que me dicen cuánto espacio de memoria quiero y a partir de qué dirección lo voy a vincular, ¿sí? Entonces, esa sería la manera ideal de hacer este tipo de estructuras de datos, en donde yo en tiempo de ejecución realmente le esté pidiendo memoria al sistema para hacer crecer la pila, la lista, la cola, lo que sea, ¿no? Que tenga cada vez más datos. Cuando yo ya voy sacando datos de la estructura y no necesito esos espacios, se los puedo devolver a través de la operación free, que es para liberar memoria, entonces les puedo ir devolviendo esos datos al sistema para que los use. Y no tener ese efecto negativo que tenemos nosotros, que ¿qué hacíamos con los arreglos o las matrices? Y bueno, estimábamos siempre el peor caso, digamos, el mayor tamaño de datos, de forma de no quedarme corto. ¿Sí? En los ejemplos decíamos, bueno, si tengo 70, 80 logs, bueno, por si acaso me reservo tamaño para 100, para que si hay algún poco más, yo pueda almacenarlo, ¿no? Ese es el problema de los estáticos, que los lugares que no uso siguen estando reservados y la memoria esa no se puede usar para otra cosa. En cambio, cuando estamos trabajando con punteros, yo puedo ir acopiando, digamos, memoria en tiempo de ejecución y liberándola de acuerdo a mis necesidades. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder implementar estas estructuras? Vamos a trabajar como si fuesen dinámicas, pero lo vamos a hacer en realidad sobre estructura estática, que va a ser sobre arreglos, por ejemplo. Vamos a utilizar arreglos con un propósito, yo diría, un tanto más bien didáctico, ¿sí? O sea, como para poder entender cómo es el funcionamiento, cómo vamos a implementar esto, y después, bueno, cada uno, si así lo requiere, lo necesita, cuando esté haciendo el desarrollo de algún sistema, de algo donde necesite aplicar este tipo de estructuras dinámicas, bueno, creo que lo lógico es que lo haga usando punteros. Pero igual insisto, aunque para mí este propósito es más bien educativo, ¿no? Es como para que entiendan los conceptos, sí se implementan también así en algunas ocasiones, así que no es que sea una cosa rara. Bien, pasado este preámbulo, vamos a mencionar un par de conceptos muy simples que dentro de un rato, ya cuando lleguemos a necesitarlos, los vamos a invocar, los vamos a traer de vuelta. De todas maneras, esto es ponerle nombre a algo que ya hicimos. Cuando estuvimos trabajando en la unidad 5, con arreglos y matrices, y esto ya estuvimos haciendo esto un poco que por instinto, ¿no? Ya lo necesitábamos y lo hicimos, pero no le habíamos dado un nombre. Ahora sí lo vamos a formalizar, que es el concepto de enlaces. Vamos a ver los tipos de enlaces que tenemos. ¿A qué nos referimos con enlaces? Al vínculo que vamos a establecer entre distintas estructuras, en este caso entre distintos arreglos. ¿Sí? Cuando yo tengo ciertos datos en un vector, en una matriz, pero justamente porque los vectores y las matrices son homogéneos, si yo necesito guardar otra información que responde a otro tipo de datos, lo tendré que hacer en otra estructura. Entonces, ¿cómo vinculo las dos estructuras cuando hacen referencia a algo, algún concepto en donde están unidos? Bueno, a través del concepto de enlace, que es ni más ni menos que unirlos a través del número de índice. ¿Sí? Entonces acá aparece el concepto de enlace implícito, que decimos que viene dado justamente por el mismo, acá faltaría la palabra mismo en realidad, pero viene dado por el número del subíndice, pero cuando comparten el mismo subíndice. O sea, si yo tengo un dato en un vector en la posición 20ª, ese dato va a estar vinculado a la posición 20ª de otro u otros vectores o estructuras, ¿sí? O sea, el enlace es implícito, porque no lo tenemos nosotros que añadir como información adicional, no lo explicitamos justamente. Y ahí ya quedaría un poco explicado qué sería un enlace explícito, que es cuando tenemos nosotros a la fuerza que poner información adicional que indique a qué posición, a qué valor de su índice se vinculan determinados datos, ¿sí? O sea, en ese caso
no van a compartir el mismo valor de su índice y por eso nosotros tenemos que expresarlo directamente añadiendo un dato más, ¿no es cierto? Vamos a verlo con un ejemplo, por si no se entendió con palabritas que siempre es un poco confuso. Por ejemplo acá, esto un poco retrotrayéndonos a esas situaciones que teníamos de almacenar datos de alumnos, notas y cosas por el estilo, podríamos tener lo siguiente. Por ejemplo, un vector de cadenas en donde estamos almacenando los nombres o los apellidos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un vector con Pérez, Sánchez, Gómez y así sucesivamente. El legajo, como responde a otro tipo de dato, lo puedo tener en un segundo vector. ¿Sí? Acá tengo numeritos de legajo. Ahora, la primera posición, el primer valor de legajo, va a corresponder a la primera posición del otro vector. O sea que estamos diciendo que Pérez tiene el legajo 32.678. Sánchez, que está en la posición 2, en el índice 2, se va a vincular con el vector de legajos también con la misma posición. Por lo tanto, su legajo es el 32.679. O sea, no estamos poniendo información adicional, pero simplemente nosotros decimos, bueno, lo que acá está en el 1 se corresponde a lo que está en el 1 acá. Lo que está en el 2 con el 2, 3, 3 y así sucesivamente hasta el enésimo elemento. A esto lo llamamos enlace implícito. Y ustedes lo hicieron, e incluso en los ejercicios prácticos tenían cuestiones por el estilo en las prácticas vinculadas a la unidad de arreglos. ¿Sí? Y también, no me acuerdo esto ya si de esta manera lo hicieron, pero es probable que sí. Acá tenemos un enlace implícito y de este lado lo que tenemos es un enlace explícito, en donde tenemos que poner nosotros cuál es el valor del índice. Acá lo que estamos diciendo es esto. Este valor de nota, un promedio, que está en la primera posición de esta, bueno, sí, en la primera fila de esta matriz, este 92.5 no corresponde a Pérez, sino que dice que corresponde al que tiene el índice 2, es decir, a Sánchez. Este 85 corresponde al índice 3, a Gómez, y el 77.50 corresponde, por lo que indica el enlace explícito, a Pérez. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos maneras de utilizar los enlaces para poder vincular datos que tenemos desagregados, digamos, en distintas estructuras. Si vienen siguiendo lo que vengo diciendo, alguno, si como no me lo critican, lo critico yo mismo, ¿no? Alguno podría decir, ¿y por qué no hacemos esto con registros? También se podría hacer, porque justamente esa es la ventaja del registro. En el registro, ¿qué hacíamos? Poníamos datos heterogéneos, yo podía tener un campo apellido, un campo legajo, un campo promedio notas, entonces tengo la misma estructura de datos, los tres datos, y después ¿qué haría? Replicaría ese registro en un arreglo en donde tengo un arreglo de registros alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es posible y está bien. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso se explica esta forma de vincular las estructuras para poder en realidad aplicar después otros conceptos. O sea, son soluciones diferentes pero válidas las dos y dependerá la necesidad de lo que estén haciendo, de lo que estén resolviendo, implementando y en base a eso ustedes decidirán qué tipo de implementación harán. Además, bueno, es una forma también esto de entender este concepto y porque es parte también de lo que se espera en la cátedra, lo que las profes lo van a evaluar. O sea, si está planteado el ejercicio para resolverlo mediante el uso de arreglos o matrices, bueno, hay que hacerlo mediante arreglos o matrices y no hacer una implementación utilizando registros. ¿Sí? No es que esté mal, pero si me piden hacerlo de cierta manera, es importante que yo sepa cómo hacerlo y que sepa cómo vincular los datos que tengo. Incluso esto tiene bastante sentido y lógica también desde el punto de vista de que como concepto no deja de parecerse bastante a los conceptos de las tablas en las bases de datos también, ¿no? Que tenemos distintas tablas y las podemos vincular a través de ciertos datos, que en este caso serían los enlaces. ¿Sí? Bien, bueno, no nos vamos por las ramas y vamos a arrancar entonces con la primera de las estructuras. Obviamente, como siempre, cualquier duda me frenan, me preguntan y lo vuelvo a explicar o bueno, busco alguna manera alternativa de explicarlo. La idea es que la clase justamente sirva para entender los temas. ¿Sí? Bien,
Vamos a empezar con la primera de estas estructuras de datos abstractas y dinámicas. Bueno, y a ver si de un momento a otro voy a explicar algo que es importantísimo en esta parte, que para mí un poco es la clave de todo esto y que en cierto sentido también es una de las cosas que les cuesta interpretar o entender. Bueno, ¿qué es una pila? Dice que es una estructura lineal, obviamente, porque estamos en esa categoría, estructuras lineales, pero que tiene una característica en su funcionamiento. ¿Sí? En realidad todas estas estructuras que vamos a ver se diferencian de las anteriores, de lo que hemos visto antes como estructura estática, más allá de su dinamismo, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que las diferencia. Pero además, un aspecto fundamental es el tema del comportamiento. ¿Sí? Acá estas estructuras de datos tienen comportamiento. Se administran los datos de cierta forma que eso no sucedía con ninguna de las estructuras que vimos hasta el momento. Todo lo anterior, más allá de ser estático, eran como espacios de memoria donde yo ponía, y con total libertad, ¿no? Yo ponía datos, sacaba en el registro, en el arreglo, en las variables simples, las escribo, las borro, hacía lo que quería. ¿Cierto? Es la libertad que teníamos como programadores. Pero estas estructuras son distintas porque fíjense que dice que la inserción en una pila y eliminación de los elementos se hace por un solo extremo. Y ese extremo incluso tiene un nombre, que se va a llamar cima o se va a llamar tope. Entonces, como para entenderlo así rápidamente en el aire, me da unos ejemplos muy, muy sencillos, muy obvios. Me dice, por ejemplo, una pila de platos, ¿no? Cuando uno hace la pilita así, está lavando, está moviendo estos elementos, no los suele llevar de forma desparramada, siempre uno arriba del otro. Entonces ahí tenemos una pila de platos, una pila de cajas, una pila de libros, que uno los va apilando y un volumen encima de otro generan este concepto de pila. Entonces, lo que dice el comportamiento es que, ya de una manera más estricta, ¿no? Pensando en la estructura de datos, que el dato que yo pongo, si fuese una pila de libros, lo tengo que poner arriba, sí o sí, en el tope, en la cima de la pila. Y cuando yo quiero retirar algo de la pila, también tiene que ser por el de arriba. O sea, tengo que sacar el libro que está arriba. Si no es ese el que quiero, tendré que seguir sacando. ¿Sí? Pero no puedo hacer eso de levantar y sacar del medio y contento. Lo mismo que con los platos o lo que sea. Un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero bueno, como para graficar la idea, es el del tubo. ¿Vieron? No vamos a hacer publicidades, ¿no? Pero hay varias marcas. Los tubos de papa frita, esto que viene en el tubito así bien bonito, que son caras en general, más caras que otras, y viene con la forma de la papa perfecta dentro del tubo, ¿no? Cuando abrimos uno de esos paquetes, ¿por dónde sacamos las papas? Por arriba, por la abertura, le sacamos la tapita y accedemos a la que está arriba, en la parte superior. No tiene sentido alguno sacar una que esté abajo. Y entonces yo voy sacando y voy consumiendo y de esa manera la pila va bajando. Si saqué y tengo que hacer otra cosa, no la vuelvo a poner, pero la pongo ahí, no la puedo poner en otro lugar, siempre en la cima, ¿no? Entonces hay que acordarse del concepto de las papas fritas, que es muy sencillo. Entonces, respetando ese comportamiento, decimos que las pilas pertenecen al modelo LIFO, o LIFO, como lo quieran pronunciar, que es last in, first out, el último que ingresa, ¿sí? La última papa que se puso ahí cuando lo estaban llenando, es la primera que sale. ¿Sí? Ese es el concepto de una pila. Entonces, pensando en esto, vamos a definir nosotros la estructura. Acá, si esto fuese un libro, si yo en vez de hablar estuviesen leyendo un libro, vieron que en los libros muchas veces, antes no sucedía, ¿no? Pero las cosas importantes son las que se las ponen en negrito, con las letras bien marcadas, ¿no? Para que concepto clave o se los marcan al costado. Bueno, acá hay un concepto clave importantísimo. Tenemos que definir nosotros la estructura, porque estas pilas, estas estructuras, no son parte del repertorio de opciones que yo tengo para usar naturalmente cuando programo. ¿Vieron que cuando programo, qué tipos de datos tengo? A ver quién me responde. De paso vamos viendo cómo están para rendir. ¿Qué tipos de datos tengo cuando voy a programar? Están cenando, no me están escuchando. Entero, real, cadena, esos. Exacto, son los tipos de datos simples. Y si no, la alternativa es que cuando creas
por ejemplo, un arreglo o una matriz, es una estructura pero que se basa en esos tipos de datos. O sea, pero los tipos de datos ya vienen dados, ¿sí? Una diferencia de eso fue el momento cuando utilizamos registros, que ahí nosotros, ¿se acuerdan que incluso aparecía una sección nueva en el programa que era de tipos? Definíamos un tipo de dato, ¿sí? Pero igual era un tipo de dato que se basaba en los tipos de datos simples, ¿sí? Pero ahí lo creábamos nosotros. Pero en general todo eso ya son como los elementos, las herramientas que a mí me da el sistema para poder hacer un programa. En cambio ahora, si yo digo, necesito una pila para este programa, no está, yo no tengo el dato pila, el tipo de dato pila para usarlo directamente. Entonces lo voy a programar yo mismo. O sea, es una estructura que la vamos a armar nosotros, ¿sí? Entonces, esta es la parte importante. Y lo voy a volver a repetir para todas las estructuras para ver si queda la semilla ahí sembrada, ¿no?, en la mente. Yo soy el responsable de crear la estructura de datos. Por eso, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la estructura no es el vector que estoy usando para guardar los datos. Acá tenemos un vector simple, ¿no? Y vamos a guardar nombres de personas. Yo quiero implementar una pila. Pero no me basta solamente con crear un vector para usarlo como pila. Necesito datos adicionales que me ayuden a controlar esta estructura. Entonces, esos datos adicionales van a ser estos tres que están atrás, acá. La longitud, que en este caso es 6, o sea, es la capacidad que tiene la pila. El inicio, que me dice cuál es, dónde empieza, cuando la pila está vacía, dónde pongo el primer dato, ¿no? En la posición 1. Ese es el inicio de la pila, ahí arranca. Y la cima, que en este caso la estamos haciendo crecer hacia abajo, la podríamos poner al revés, también es una cuestión gráfica. Y la cima es el dato que me va a indicar cuál es el último elemento que está en la pila. Entonces fíjense que esta estructura de datos ya contiene cuatro datos, ¿sí? 4 variables que me van a servir a mí para poder implementar la estructura, o sea, el arreglo y 3 variables enteras. Una de nombre, longitud, otra inicio y otra cima. Con estos 4 elementos, yo recién empiezo a pensar que voy a hacer una pila con esto. Ahora, ¿qué me está faltando? La otra parte fundamental de la estructura, como les dije, son estructuras de datos que tienen comportamiento, tienen operaciones. Ninguna de las otras estructuras que vimos nosotros hasta el momento en la materia tenía comportamiento. Esta sí. Yo necesito implementar ciertas operaciones para que funcione la pila, porque si no, no es una pila, es un arreglo común y silvestre, pero yo quiero que sea una pila. Entonces vamos a tener que implementar esa forma de insertar datos y eliminar y posiblemente algunas otras operaciones más, pero mínimamente esa. Entonces, cuando esta pila que está acá en la pantalla ha estado vacía, la longitud seguía siendo 6. El inicio no estaba en la primera posición, o sea, la cima y el inicio estaban indicando posiblemente 0 porque no tengo nada. De alguna manera tengo que poder representar que la pila está vacía. El primer dato que se incorporó fue este que dice María. Después pusimos otro dato más en la pila, el nombre Rocío. Después pusimos Micaela y finalmente pusimos Julia. Entonces, por eso están estas flechitas que dicen eliminaciones e inserciones, en este caso, en la última posición. Si yo tengo que agregar un dato más, va a ir a parar a la posición 5. Si tengo que quitar datos, tengo que empezar por la quinta, luego por la cuarta, tercera, segunda y primera posición. No puedo sacar datos de acá, o del 2 o del 3. Lo tengo que hacer en el orden para que se respete el comportamiento de la estructura. Entonces, miren que vamos a bloquear esto así. Ahí está. Bien, en este otro ejemplo está más parecido a lo que decíamos recién, lo del tubo este de papa frita, ¿sí? Tengo la pila vacía. Ahora la miramos en esa posición, invertida de lo que teníamos recién. Cuando yo quiero poner un dato, ahí tengo que invocar a la operación que me permite hacer eso. Entonces yo llamo, por ejemplo, a una operación que le hemos denominado apilar. Digo apilar A. Cuando yo llamo a esa operación, se ubica ese dato, no sabemos qué dato es, no nos importa, A viene a parar acá, ¿a dónde? A la cima de la pila. Lo que pasa es que la cima en este momento está ahí abajo, porque es una pila muy bajita, tiene un solo elemento, pero siempre en la cima, perdón. Si vuelvo a invocar la operación de apilar, digo apilar B, entonces B se ubica en la segunda posición.
y ahora la cima es el lugar 2. Si digo apilar C, se apila este tercer elemento en la posición tercera de este índice, de este arreglo que estamos usando nosotros. Esto es lo que les decía hace un ratito. Si esto lo hiciésemos con punteros, el funcionamiento tendría que ser exactamente el mismo, pero la gestión de la estructura que hay por detrás, lo que nosotros estamos haciendo con arreglos, habría que hacerlo con punteros. Pero no lo damos con punteros porque si no, primero tenemos que aprender el tema de los punteros, o sea, nos llevaría mucho más tiempo la asignatura. Yo no sé si les conté, pero cuando yo estudié con otro plan muy diferente, y en aquel momento yo tenía una materia que era directamente los tipos de datos abstractos, era una única materia. Entonces yo estuve todo el semestre haciendo pilas, colas, listas, pero haciéndolo bien, ¿no? Con toda la estructura. O sea que requiere mucho tiempo hacer todo, implementarlo, practicar, entender los conceptos. Nosotros lo miramos en una sola semana y por eso lo hacemos en esta versión diluida, ¿no? Esta versión sin alcohol, ¿sí? Una versión más fácil. Bien, entonces, de este ejemplo también ya podemos deducir algo. Fíjense que cuando yo quiero sacar elementos de la pila, directamente en este caso llamo a desapilar. No puedo decir desapilo A, B o C, porque en realidad cuando desapilo siempre desapilo lo que está arriba, en la cima. Entonces cuando yo llamo a desapilar, sale lo que estaba arriba, en la cima, C. Cuando vuelvo a llamar a desapilar, se va el segundo elemento que es B, y si vuelvo a llamar a desapilar después de esta situación, saco el elemento A. Pero siempre tenemos acceso a ese, al que está arriba, al que miramos desde arriba en el tubito, ¿sí? Entonces, bueno, cuando insertamos dijimos, vamos incrementando la cima en 1 a 1, hasta que lleguemos a su capacidad, a la longitud. Y cuando eliminamos, vamos decrementando el valor de cima, porque cima dijimos que era un dato más que nos acompaña a nosotros en todo este proceso. ¿Qué información podemos averiguar con estos datos adicionales? Y bueno, por ejemplo, cuando la pila está llena. Digo, ¿cómo sé si la pila está llena? Va a estar completa, no va a tener más capacidad cuando cima sea igual a longitud. ¿Cómo sé si la pila está vacía? Cuando cima tenga el valor 0. ¿Sí? Eso también es como una especie de simulación de punteros, porque en este caso, cima es un índice, no deja de ser un índice que dice a dónde está el último elemento que yo puse en la pila. Entonces por eso va subiendo, cada posición va avanzando en la estructura, que en este caso es un arreglo. Pero como lo estamos usando con esa noción de que es un puntero, un apuntador, cuando no tengo datos, ¿a dónde tiene que apuntar? Y apunta afuera, no puede apuntar adentro porque si no daría la sensación de que hay un dato. Entonces, el valor que usamos nosotros para representar como que está ese puntero apuntando a otro lado donde no hay nada, es 0. ¿Sí? Nosotros le ponemos 0 y con eso representamos que no hay datos en la pila. Insistamos con la idea entonces, con un grafiquito más animado, ¿no? Tenemos una pila más chiquita, 3 elementos, una pila súper básica. Dijimos entonces que ¿cómo lo implementamos? Usando un arreglo. ¿Ese arreglo está solo? No. Se acompaña con 3 datos más que nos sirven para conocer el estado de la pila. Cuando yo quiero insertar un dato, y acá viene una aclaración, por ejemplo, yo quiero apilar ese dato A, el mismo de recién. Va a parar a la cima, que es la primera posición. Acá yo estoy usando el término apilar, pero puede ser cualquier otro término. Si ustedes consultan en libros, si consultan, no sé, algún video, van a ver que en algunos lugares hablan de apilar, en otros lados hablan de la operación push, o sea, para poner algo hacen push, para sacarlo hacen pop, ¿sí? Insertar, eliminar, bueno, pueden ser distintos nombres, pero lo importante es que el concepto es el mismo. Pongo un dato en la estructura y lo retiro de la misma, ¿sí? Entonces acá, si hago apilar A, va a parar ahí. Si hago apilar B, va a parar a la segunda posición. Si hago apilar C, lo ubicamos en la tercera posición. Pero no tengo más capacidad. Si yo quisiese apilar otro dato más, no lo voy a poder hacer. O sea, la programación de la operación de esta estructura tendría a mí que notificarme o por lo menos evitar que haya algún mal funcionamiento, ¿sí? Recuerden que la programación esta de las operaciones la tenemos que hacer nosotros.
Iba a decir algo respecto de esto, ¿qué sería que ya me olvidé? Bueno, lo que habría que destacar, denme un segundito, ahora les... Ahí volví, perdón la pausa, la interrupción. Bueno, les estaba por hacer una aclaración de algo porque hay varias cuestiones acá importantes, pero bueno, en la medida en que me vaya acordando se los voy a ir diciendo. Una de esas es esto, ¿no? Yo insisto en la idea en que en este tipo de estructuras de datos, primero tenemos que programarlas. Ahora, acá hay una diferenciación grande en dos etapas, ¿sí? Que yo quiero marcar bien. Una es el desarrollo de la estructura y otra es el uso de la estructura, ¿sí? Porque en general las profes de práctica me parece que los prácticos que tienen más bien están enfocados en esa primera parte, que es aprendo a hacer la estructura pila, cola, lo que sea, entonces le dan siempre ejercicios y enunciados en donde están ustedes trabajando adentro de la estructura. ¿Me explico? O sea, las están desarrollando. Pero no sé si tienen ejercicios en donde aprendan a utilizarlas, que es una cuestión completamente distinta. ¿Sí? Yo, no sé, la analogía o el ejemplo que se me ocurre, muy tonto, pero como para diferenciar bien esto, es el siguiente. Supongamos que en vez de estar haciendo esto nosotros, nos dedicamos a otra cosa y estamos fabricando cajeros automáticos. ¿Sí? Yo un cajero automático, entonces tengo que ponerle toda su infraestructura, ¿no? Todo el gabinete, la pantalla, la programación para que funcione, la conexión para que se vincule a las redes del banco, bueno, lo que sea. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con el desarrollo, la creación de ese recurso que es el cajero automático. Ahora, cuando eso ya está desarrollado y funcionando, la otra parte es la utilización. Entonces, cuando uno va como usuario, ¿qué cosas puede hacer con el cajero? Y solamente las que el cajero permite. O sea, yo la interacción que tengo con el cajero automático es a través, primero, de la identificación y después de pedirle cosas que él puede hacer por mí. O sea, me puede darme el estado de la cuenta, me puede permitir cambiar mis contraseñas, me puede entregar dinero si tengo, le puedo yo dar dinero si hago un depósito, ¿no? Con estos sobrecitos y el cajero toma eso y... ¿Sí? O sea, pero esas son las cosas que puedo hacer con el cajero. Yo le puedo decir al cajero que haga algo distinto, que yo sé que lo podría llegar a hacer porque tiene los recursos adentro, le puedo decir, a ver, quiero sacar, no sé, 1.000 pesos, pero quiero que me des un billete de 500, quiero que me des dos de 100, quiero que me des uno de 200 y quiero que me des... No le puedo pedir eso, porque el cajero, el monto que me larga, que si tiene los fondos es lo que yo le pedí, lo hace en base al contenido que tiene. Si tiene billete de 1.000, me da 1.000, de 500 o de 100. ¿Sí? Pero yo no puedo hacer... Es una operación que no me permite. En ninguna parte tengo la elección de a ver con qué surtido de billetes me va a ofrecer para yo retirar mi dinero. ¿Sí? Entonces, por eso hay que diferenciar las operaciones de la interacción que yo tengo cuando yo soy el programador, ¿sí? Y la interacción cuando yo soy el usuario. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista informático, a veces hay un límite difuso en esto, porque yo programo la estructura, por ejemplo, programo la pila, pero la pila también la voy a seguir usando en mis programas, pero ya la voy a usar como un recurso más, ya sin meterme adentro de la pila. No sé si ustedes conocen el concepto de caja negra. Una caja negra en general se habla de cuando tenemos un software en donde yo tengo una interacción, ¿sí? Como si fuese un subprograma, ¿no? Que yo tengo una forma de ponerle datos y recuperar información o lo que sea,
pero yo no tengo acceso adentro, no lo puedo ver, por eso se menciona caja negra porque no me permite ver su interior. Acá es lo mismo, una vez que ya implementé la pila, después la voy a usar. ¿Y cómo la voy a usar? Y bueno, a través de las operaciones esto de apilar, desapilar, pero yo ya no me voy a meter adentro del arreglo, no lo puedo recorrer yo. Tengo que poner datos y sacarlos a partir de las operaciones que me ofrece la pila. ¿Sí? Bueno, si no se entendió, dentro de un ratito vamos a volver a insistir con esta idea. Tenemos la pila llena en este momento, entonces cuando yo hago, o sea, bueno, nos puede servir este ejemplo para lo que estoy explicando. Yo puedo decir, ay, quiero sacar el dato A, y lo saco. Si es un arreglo lo puedo hacer, porque directamente, ¿qué hago? Accedo al arreglo, posición 3, me copio el dato y ya está. ¿Sí? Esto es un arreglo, pero yo no lo debo ver como un arreglo, porque yo lo estoy implementando como una pila. Por lo tanto, si es una pila y yo quiero llegar a ese dato que sé que está ahí, entonces, esperen que se me bloqueó acá esto. Cuando hago un desapilar, el primer dato que sale, bueno, acá me invirtieron unos numeritos, pero es una cuestión de orden, no es el índice que cambió. El primer dato que sale es el último que entró, que fue ese valor C, que estaba en la posición tercera del índice. Claro, ahí dice Juan Pablo, tengo que sacar, si yo quiero el A, tengo que sacar C y B, no puedo sacar el A directamente así como lo que yo decía, eso, levanto el plato y quito, porque tengo el riesgo de que se me caigan todos los otros platos, que se me parta el que estoy sacando, tengo que sacar el de arriba. Entonces, sigo desapilando y finalmente desapilo y encuentro el dato que yo quería, si es parte del problema que yo quería resolver. Sí, entonces, yo sé que digan que pesar de profe, ¿no? Pero es importante distinguir eso, porque ahí está la clave, así como en la unidad anterior la clave para entender la recursión eran ciertas cuestiones, acá la clave es entender que yo estoy creando una estructura nueva, que esa estructura conceptualmente ya existe, porque las pilas son todas las pilas iguales, es la idea de la pila, por eso está como normalizado el concepto. Después, si yo tengo que hacer alguna modificación y quiero crear una pila que tenga un comportamiento distinto, bueno, esa es ya cuestión mía como programador, ¿sí? Pero cuando yo implemento esto, yo creo la estructura de datos, implemento sus funciones y después opero, la uso dentro de mis aplicaciones porque ya la implementé, ya no tiene sentido volver a reinventar la rueda. Si ya la hice, ya está. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, entonces veamos qué sencillo que es esto. Acá tenemos, por ejemplo, dice procedimiento insertar. Le hemos puesto insertar pila, nombre feo, yo no lo inventé, pero bueno, lo venimos dando así. La idea es lo que les decía recién, esta podría ser nuestro apilar, o nuestro push, o como la quieran llamar a la operación, pero es la que pone el dato en la pila. Entonces, como esta va a ser esa operación, ¿yo qué le tengo que dar a este procedimiento para que pueda cumplir con este propósito? Bien, le tengo que dar justamente toda la estructura de la pila. Y esa estructura es la longitud, la cima, la pila propiamente dicha, que en este caso es un arreglo, ¿no es cierto? Y le tengo que dar el elemento que yo quiero poner en la pila. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo utilizo un procedimiento, bueno, toda esa información que yo quiero intercambiar con el procedimiento va por qué canal. Y bueno, por los parámetros. Los parámetros son la forma de comunicación que teníamos, ¿sí? Entonces, la longitud en este caso va por valor, porque es un parámetro que no va a cambiar, porque yo la pila ya la creé, ¿sí? Tiene un determinado tamaño, porque ahí donde está la parte que a mí no me gusta, que la hemos estatizado, no que es del estado, sino que es estática, ¿no? Porque la estamos implementando con arreglos, si no, no sería necesario. Bueno, decimos cuál es el tamaño máximo, y después si va por referencia la cima, ¿por qué? Porque una vez que yo inserte ese dato, la cima va a cambiar, va a estar en un lugar más arriba, y entonces tiene que volver cambiado del procedimiento. Por referencia va el vector que contiene todos estos datos, o sea, lo que sería para nosotros nuestra pila. ¿Por qué por referencia? Y porque yo quiero que vuelva con el dato, porque si yo le paso el vector por valor, le pongo el elemento en la pila cuando vuelve el programa principal, no está. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia por valor y por referencia? Y finalmente va por valor el dato que yo quiero incorporar a la pila. Este sí, porque como es un valor justamente, es un dato, no tiene por qué cambiar adentro del procedimiento. Sí, lo que vamos a hacer es copiarlo en la pila. Bien. ¿Qué es lo que preguntamos en este procedimiento? Si tenemos espacio para guardar este dato. Entonces se pregunta, cima, ¿es menor que longitud?
¿sí? O sea, quiere decir, queda lugar, porque si cima es igual a longitud, ya la pila está llena, ¿no? Entonces, si es menor, incrementamos el valor de la cima en 1, o sea, es como que apuntamos al dato siguiente que de momento está libre, y en esa nueva posición, encima más 1, ponemos el dato que queríamos incorporar a la pila. En este caso el dato se llama libro porque estamos imaginando como que estamos implementando esta famosa pila de libros, podría ser cualquier otra cosa. Bien, entonces acá ponemos libro en la cima. Si esta condición no se hubiese cumplido, acá hay un error de... Ven como siempre hay errores en los códigos de sintaxis, dice mostrar, y tendría que decir escribir. Escribir, pila llena, o sea, la estructura está completa, no puedo incorporar un dato adicional. ¿Por qué podemos hacer ese escribir? Porque estamos adentro de un procedimiento. ¿Sí? Si fuese una función, recuerden que no deberíamos hacer escritura. Bien, hasta acá vamos de fácil a difícil, recuerden siempre eso. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, gracias chicos. Bien. Acá insertamos. Entonces, la operación complementaria, digamos, la otra que tendríamos que implementar en una pila sería el sacar el dato, ¿sí? Entonces, acá este procedimiento se ha llamado eliminar pila. Recibe también por referencia la cima, porque si sacamos un dato, la cima cambia de lugar. Por referencia también el vector. Y ahora sí, por referencia vamos a sacar el dato justamente. O sea, ahora yo es como que, siguiendo con este ejemplo, si es una pila de libros, yo quiero sacar ese libro que está arriba, entonces me lo quiero llevar, lo quiero recuperar ese dato. Entonces, este parámetro libro viene por referencia para que me devuelva el valor. ¿Qué hace el procedimiento? Pregunta, si cima es igual a 0, es porque no hay datos. Escribir pila vacía, ¿sí? O sea, porque la cima es como que está apuntando abajo de la estructura, está como abajo de la tierra, básicamente. Cima igual a 0 no tiene datos, entonces pila vacía me dice. Si no, lo que hace es, en este parámetro que se llama libro, guarda, copia, lo que hay en la cima, ¿ven? Pila de libros de la posición cima, eso lo copia en libro. Una vez que lo copió, ¿qué hacemos nosotros como para representar un poco físicamente que hemos quitado ese valor de la pila? Le ponemos una cadena vacía, ¿sí? Porque en este caso la pila era de cadenas, y después decrementamos la cima en 1. A ver que hay una pregunta acá. ¿En qué podríamos usar? Qué buena pregunta. Está bien la pregunta porque ven que para eso es que necesito las interacciones, porque si no yo me olvido de mencionar cosas. En realidad esa pregunta la pueden responder ustedes rápidamente. ¿Se acuerdan dónde usamos pilas? Hace poco hemos usado pilas. El concepto es exacto. Es una pila que, les voy dando pistas yo, es una pila que no implementamos nosotros, ¿sí? Pero la necesitamos, la usamos como de manera indirecta, como un efecto secundario, como un remedio que uno toma y te produce otro efecto. Bueno, había un efecto secundario en donde estábamos utilizando constantemente la pila del sistema. ¿Se acuerdan dónde era? En recursión, exactamente, ahí lo dijo Miguel Cruzliac, en recursión. Ahí tenemos un claro ejemplo de pilas. En ese caso no necesitamos implementarla nosotros porque ya el sistema en sí lo tiene resuelto. Pero es este concepto, o sea, justo es una situación, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque a veces uno cuando ve un tema dice, ¿y esto para qué lo uso? ¿No? Que es la típica pregunta, ¿dónde lo puedo utilizar? Bueno, ahí es una situación en donde se ve cómo puede ser necesario tener este tipo de comportamiento, que es guardo un dato y después guardo otro encima y ya no me permite acceder al primero, sino que siempre me permite acceder al de más arriba, al de la cima. Ese es el caso de cuando yo estoy llamando de forma recursiva y voy guardando los estados intermedios de cada uno de esos subprogramas. Acuérdense que eran muchos distintos, aunque era el mismo, eran copias. El estado de cada uno de ellos queda almacenado en una pila. Por lo tanto, no tiene sentido alguno acceder a estados más abajo, sino que yo siempre quiero el último, porque para poder
terminar este proceso de la recursión y avanzar lógicamente en la ejecución de mi programa, sí o sí necesito que el orden en el cual esto se organice y se almacene sea con una pila. Ese es un ejemplo. Otro que recuerdo en este momento, que ustedes creo que no lo han visto, no lo han visto esto todavía. No me acuerdo si realmente el programa de la carrera, ¿no? Porque yo soy muy despistado con eso, pero si no lo tienen en alguna u otra materia lo van a ver. Cuando uno ve compiladores, parece que hay una de compiladores, los compiladores vieron que van haciendo, de manera muy rudimentaria en mi explicación, van verificando esta cuestión de que carácter tras carácter, símbolo tras símbolo que se van encontrando en las instrucciones, sean correctos, que respeten los símbolos que fueron definidos, las variables, que los operadores sean los correctos. Bueno, dentro de todas esas cosas que, por ejemplo, analiza un compilador, analiza también el uso simétrico y que coincidan los números, por ejemplo, de los paréntesis. ¿Sí? Si yo abro un paréntesis, me tengo que encontrar el paréntesis que cierra. ¿Sí? O sea, abrí dos paréntesis, me tengo que encontrar dos paréntesis que cierran y cosas por el estilo. Bueno, en los compiladores, en esos análisis sintácticos y léxicos, se usan mucho este tipo de estructuras, ¿no? Entonces van guardando, apilando cada vez que encuentra, por ejemplo, un paréntesis, apilo, paréntesis, apilo. Cuando encuentro paréntesis que cierra, desapilo. Entonces es una manera de ir controlando cosas, de ir cambiando la representación de esas instrucciones a formatos distintos. Bueno, tiene un montón de utilidades. Les estoy mencionando algunas que son informáticas, ¿no? Pero así como eso, para cualquier problema hipotético que ustedes estén resolviendo algo y de pronto se dan cuenta, uy, esto por cómo funciona tendría que hacerlo con una pila. Así como cuando estábamos en la unidad pasada dijimos que cuando uno ya adquiere experiencia de pronto dice, esto lo podría hacer con recursión, que me va a salir facilísimo con recursión en vez de complicarme la vida tratando de implementarlo de manera iterativa. Acá pasa lo mismo, cuando yo reconozco que el comportamiento de los datos es el de una pila, directamente ya está. Le pongo la pila que implementé y sigo para adelante en vez de ponerme a hacer otras gestiones, porque ya está resuelto. Una vez que ya implementaste la pila y hace insertar y eliminar o push y pop, listo. ¿Sí? Esa es un poco la idea, o sea, utilizar estas estructuras justamente cuando las requiere el caso. Como siempre, también les vuelvo a insistir en que muchos de los ejercicios que por ahí van a hacer no tienen mayor interés informático, son pretextos como para uno asegurarse que está entendiendo el concepto, no es porque se vayan a hacer las cosas de esa manera, es como cuando uno aprende cualquier otra cosa, no sé, vas a fútbol y entonces te hacen patear y patear una pelota un montón de veces, cuando un partido de fútbol no es así, o sea, pero es para que te acostumbres a orientar la pelota hacia el ángulo deseado del arco, a pegarle con tal efecto, o lo mismo cuando uno estudia un instrumento, te tienen ahí tocando, haciendo un acorde en el piano, esta nota para que se le acostumbre la mano a esa posición, ¿no? Para que uno lo mecanice. Acá es lo mismo, hacemos ejercicio para de alguna forma ir incorporando, porque no es solo cuestión de entender, sino que tenemos que generar reflejos con esto, ¿no? Que cuando uno ve las cosas ya sabe hacia dónde hay que ir y no hay que estar horas, días ni meses pensando en resoluciones que tendrían que aparecernos medio inmediatamente en la cabeza. Bien, me voy por las ramas, pero avanzo. Otra estructura son las colas, ¿sí? Es una estructura muy parecida a la anterior, digamos así, justamente en los recursos que vamos a utilizar. Obviamente también es una estructura lineal, es una estructura dinámica, pero ahora, ¿en qué se diferencia con la que acabamos de ver recién? En que la inserción se hace por un extremo de la estructura y la eliminación se hace por otro lado. O sea, si recién hicimos la analogía del tubo de papas fritas, ahora podemos pensar directamente como una manguera o un caño, ¿no? Donde los datos ingresan por un lado, supongamos el flujo del agua, va por un lado y sale por el otro extremo. ¿Sí? Esa me salió como porteño. Sale por el otro lado. ¿Se entiende? O sea, eso es una cola. Vamos al mundo real, que es mucho más fácil de entender. Todos los días estamos haciendo, bueno, ahora con la pandemia estuvimos en pausa con las cuestiones estas, ¿no? Pero vamos a un supermercado, hacemos una cola. Vamos a ir a pagar, hacemos una cola. O sea, ingresamos por un lado, nosotros llegamos y nos ponemos al final del último que está, pero cuando salimos de esa estructura, salimos para adelante. Nosotros vamos avanzando en la cola y
terminamos siendo atendidos cuando somos el primer elemento que está en la cola. Si quieren otro ejemplo, acá menciona la cola de impresión, ¿no? Hablando algo más informático, cuando ustedes envían documentos a imprimir, se van ordenando y van saliendo por orden de llegada, que es justamente la cola. O sea, se van juntando. La impresora tiene una velocidad de procesamiento, dependiendo del tipo de impresora que sea, pero por muy rápida que sea, no es instantáneo. Entonces yo empiezo a mandar cosas, o si estoy en una red, están todos ustedes trabajando y todos conectados a la misma impresora, no es un orden aleatorio ni nada por el estilo, sino que el orden en el cual van saliendo las impresiones tienen que ver con en qué momento llegaron y se almacenaron en el buffer de la impresora. Sí, eso es una cola también. El modelo subyacente, claro, sería la ¿cómo se dice en inglés? Siempre tengo un problema. Queue. Eso sería una cola. Hay pronunciaciones que siempre me las olvido. Sí, es una cola. El modelo subyacente es FIFO, ¿no? First in, first out. O sea, el primero que ingresa es el primero que sale. Y bueno, antes de avanzar con esta parte, también vamos a hacer también el paréntesis. Yo siempre les tiro datos adicionales. Este es el caso estándar. ¿Sí? Yo acá les planteo esto, les explico cómo es el tema de la cola, les digo cómo sería la estructura y vamos a ver, como vimos en el caso de las pilas, cómo sería la parte algorítmica, cómo tendría que implementar esas operaciones. Pero hay otras posibilidades de estructuras que son variantes, como hace un rato le dije que siempre puede haber una variante de algo. Bueno, por ejemplo, están las colas, también podemos ver la analogía en el mundo real, las colas con prioridades, ¿sí? O sea, es una cola en donde vamos a ir poniendo los datos en la cola, pero por alguna razón hay datos que tienen más prioridad que otros. Entonces, esos datos que tienen más prioridad no quedan atrás, sino que van y se van posicionando adelante. ¿Cuál sería el ejemplo del mundo real? Volvamos al supermercado. Por ejemplo, las colas con prioridad del supermercado, en donde tenemos, qué sé yo, prioridad para embarazadas o prioridad para el que va con niños chicos y está ahí esperando a un chico en brazos, o para discapacitados, ¿sí? Ahí tenemos una cola en donde vamos llegando todos y nos vamos poniendo en orden de llegada. Pero cuando llega una embarazada, tiene que ir a pasar al frente y la tienen que atender primero, ¿sí? Porque tiene la prioridad. Entonces, acabamos con una situación exagerada hipotética para entender otra estructura o una variante más. Si nosotros vamos al supermercado, hay una sola cola, un solo cajero, y tiene prioridad, lógicamente. Nosotros llegamos, nos ponemos. Nos está por tocar el turno y llega una embarazada. ¿Qué sucede? La tienen que atender. Nosotros nos quedamos esperando ahí como un caballero ahí atrás. Termina la embarazada, nos van a atender nosotros, llega otra. Nuevamente le damos el paso. Y la situación se vuelve a repetir. Nos están por atender y llega otra. Supongamos que hay infinitas embarazadas en el supermercado. No nos van a atender nunca. Esa sería la moraleja, ¿no? Como se llama la obra, no nos atienden jamás. Bueno, eso también tiene, informáticamente, existe ese problema. En el mundo real me sería medio raro, ¿no? Pero en una implementación informática sucede que cuando tenemos colas con prioridades puede pasar esto, que tengamos cosas que nunca lleguen a salir de la... Digo cosas porque lo digo muy grosero y de manera genérica porque pueden ser procesos. El sistema operativo, por ejemplo, usa también colas para cosas, para distintos tipos de tareas. Entonces pasa que hay procesos que nunca son atendidos. Por ejemplo, un ejemplo concreto es que el recurso, el procesador, es algo que el sistema operativo reparte entre los procesos que se están ejecutando. Supongamos que tenemos prioridades, entonces en esa cola hay procesos que están esperando que les toque el turno a ver si ellos pueden ejecutar algo en el procesador y como siempre hay otro proceso que tiene mayor prioridad, no llegan nunca. Eso se llama inanición, o sea, como que tuviese hambre y nunca come, ¿no? Básicamente. Para que eso no suceda, aparece el concepto de el añejamiento, ¿sí? Es como que cuando va pasando el tiempo, va cambiando la prioridad. O sea, es como que ese proceso de pronto pasa a ser cada vez un poquito más importante, aunque era un proceso muy malo y ordinario que no le interesaba al sistema operativo, pero cuando pasa el tiempo va cambiando su prioridad hasta que finalmente llega a tener una prioridad tan alta como los procesos que tenían prioridad alta y por lo tanto, aunque sigan habiendo, en la analogía de hace un rato, infinitas embarazadas, yo que no estaba embarazado, me van a atender igual, ¿no? Porque
tengo el mismo nivel de prioridad. Como que me dicen, bueno, ya el señor esperó mucho, déjenlo pasar. Ese sería el caso. Bueno, eso no está planteado en estas estructuras que yo les doy, pero es importante que conozcan de su existencia. ¿Sí? Que hay otras opciones que nos sirven para implementar cosas diferentes. Y después les voy a mencionar otro caso más. Bueno, avanzo para que no se aburran. ¿Cómo sería la estructura? Prácticamente igual a la que vimos recién. Vamos a usar en esta implementación así muy educativa, ¿no? Muy pedagógica que tenemos, vamos a usar un arreglo para simular la cola y vamos a tener 3 datos adicionales que nos van a acompañar. Uno es la longitud, que es igual que en el caso de las pilas. Después tenemos el inicio y ahora en vez de tener la cima o el tope, tenemos el final. ¿Sí? Acá estamos diciendo que la cola empieza acá, la primera que está en la cola para ser atendida es María y la última que está en la cola es Julia. Vamos a ver qué pasa con esta estructura. Como les dije hace un ratito, podemos imaginar esto como si fuese un caño, una manguera, algo así, ¿no? Entonces, ¿por dónde ingresan los datos? Por la derecha. Entonces acá la cola está vacía. Cuando queremos encolar, porque queremos insertar un dato en la cola, encolamos A, ¿no? Viene A y se ubica, ¿a dónde se ubica? Al frente, porque es el único que está en la cola. Es como que nosotros llegamos al supermercado, ¿dónde nos ponemos? Nos ponemos atrás si no hay nadie, vamos adelante. Si después encolamos otro dato, B, B dónde se ubica, detrás de A. Si encolamos C, C se ubica detrás. Y ahí quedan los 3 datos esperando ahí en la cola. Cuando hacemos uso de la operación desencolar, sale A, sale por enfrente, ¿no? Entonces ahora aparece este uso diferente de la pila que entró por un lado y sale por el otro. Desencolamos otra vez y ¿quién sale? B, que es el que está al frente de la cola. Y C nos queda al frente como único elemento. Si volvemos a llamar a la operación desencolar, sacamos a C. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento de antes, ahora insertamos por el final, parecido a cuando poníamos los datos en la cima, incrementando en 1 el valor de final, pero cuando eliminamos, tenemos que sacarlo desde el principio, ¿sí? Quitando un elemento. Y ahora vamos a analizar esa situación que es el problema que tienen para nosotros las colas. Como dato adicional, cuando la cola está llena sabemos que final va a ser igual a longitud. Y cuando la cola está vacía sabemos que final, parecido a lo que hacíamos con la cima de la pila, lo vamos a poner apuntando a 0. Decimos tiene 0 como para indicar que no hay datos. En este ejemplito se va a ver un poco más claro el problema, a ver si alguno se da cuenta del problema en comparación con la pila. Ese es nuestro vector. Inserto un dato, o sea, encolamos un dato, A, ¿no? Es como que llegó y se pone en la primera posición. Insertamos otro dato e insertamos otro dato. Si esta estructura tiene capacidad a longitud 3, ahí estaría la cola llena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando queremos desencolar, queremos sacar un dato, desencolamos A. Pero, un poco simulando el mundo real, también pasa esto. ¿Qué sucede con los otros datos que quedan en la estructura? Los tengo que reacomodar. ¿Vieron cuando estamos nosotros esperando también y terminan de atender al de adelante? ¿Qué hacemos? Damos un pasito y nos ponemos más adelante, ¿no? A veces la falta de paciencia hace que todos empiecen a empujar aunque no sale nadie, ¿no? Y la cola está como muy apretada. Bueno, acá sucede lo mismo. Cuando saco un dato, tengo que mover los dos que estaban atrás. Saqué a A, entonces tuve que reacomodar a B y a C. Cuando desencolo a B, sucede lo mismo. Ahora C está más cerca, ¿no? Nos vamos acercando así peligrosamente hacia el comienzo de la estructura. Y bueno, finalmente saco a C y vuelve a quedar la estructura vacía. ¿Qué significa esto? Mirando el dibujito, bueno, sí, es obvio. Pero a fines de la programación, resulta que ahora yo tengo que hacer un reacomodamiento y tengo que mover todos los datos de la cola cada vez que hago un eliminar o un quitar datos de la estructura de datos. Advierten esta situación que antes no pasó. En la pila, como todo entraba y salía por el mismo lado, ese problema no existía, era transparente. La eficiencia de la pila era como que era buenísima, ¿no? Porque yo entraba y sacaba el dato y ya está. Pero ahora,
En este ejemplo es muy básico, no tengo 3 datos, pero recuerda que yo les he dicho que siempre exagero los ejemplos. Pensemos que tengo 10 millones de datos, una cola, perdón, importante, larga. Claro, saco un dato de la cola y tengo que mover 9.999.999 datos. Tengo que hacer todos los tengo que mover una posición. Vuelvo a sacar otro elemento de la cola y a todos los tengo que mover una posición. O sea, tengo evidentemente un procesamiento adicional importante, ¿sí? Que me hace perder un cierto nivel de eficiencia en la estructura. Pero bueno, es así, la cola naturalmente es así. Ahora vamos a charlar un poquito de eso si me acuerdo. ¿Cómo sería entonces el algoritmo, el pseudocódigo de un procedimiento que me permita insertar datos en esta estructura? Insertar cola, hemos puesto de nombre a esa operación. Tenemos por referencia el inicio, por referencia el final, por referencia el vector, que es la cola, y el único dato que entra por valor en este caso es el dato que quiero poner, lo mismo que hicimos con la pila. Antes era una pila de libros, ahora estamos haciendo algo como si fuese una cola de pacientes, ¿no? Como uno va al médico y está esperando ahí en el médico. Queremos insertar. Lo primero que preguntamos es si final es igual a 0. Porque es una situación particular. Cuando la estructura está vacía, si final es igual a 0, entonces eso me indica que si voy a poner un dato, tengo que modificar el valor de inicio y ponerlo en el primer lugar, ¿sí? El inicio en la posición 1. Si no, inicio lo podemos tener en 0. Entonces, por eso pregunto esto. Esto es solo el caso en que la cola esté vacía, si no, no entra por esa condición. Luego de averiguar esto y posiblemente modificar el valor de inicio, pregunto, ¿final es menor o igual a longitud? Esta pregunta, ¿qué estaría intentando resolver? Que tenga capacidad en la cola, que no esté llena, porque si la cola está llena, no puedo hacer nada. O sea, si la cola está llena, ¿qué hago? Escribo cola llena. No puedo almacenar un dato más en la estructura, no tengo capacidad en la misma. Si esta condición se hubiese cumplido, ¿qué hago? Modifico el valor de final, ¿sí? Como que ese dato, ese índice o ese puntero, como lo quieran llamar, lo pongo un valor más atrás, o sea, lo hago crecer. ¿Sí? Una vez que moví este valor, en esa posición lo utilizamos como índice del arreglo y en ese lugar copiamos el dato que queremos añadir a la cola. ¿Sí? Y ahí termina el procedimiento. Como habrán visto, la inserción en la cola, tanto como la inserción en la pila o la extracción de un dato de la pila, son conceptualmente muy sencillos de implementar. O sea, los procedimientos son muy cortitos, es bastante trivial su implementación. Veamos qué pasa entonces cuando yo quiero sacar un dato de la cola. Le paso el inicio, le paso el final por referencia, porque eso se va a mover, le paso el arreglo por referencia, y ahora, como hicimos en el caso de la pila, cuando sacábamos un libro, ahora yo quiero sacar un paciente. Por lo tanto, si lo quiero sacar, lo quiero recuperar, no lo quiero perder en el camino. Entonces, por eso, este parámetro del procedimiento también es por referencia. Ahora aparece una variable i de tipo entero en el procedimiento. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto del reacomodamiento de los datos. Como vamos a tener que hacer un recorrido sobre ese vector, vamos a tener que necesitar una variable auxiliar de tipo entero para usarlo como el controlador del variable. Bien, preguntamos, si final es igual a 0, entonces la cola, acá hay otro error, ¿eh? Esto tiene que ser escribir. La cola está vacía, o sea, no puedo eliminar nada. Eso sería la traducción de esto. Si no, entramos a este bloque que representa que puedo sacar un dato y digo, cola paciente de inicio, ese es el dato que estoy sacando. Lo pongo en la variable nombre paciente. Acuérdense que ahora no estoy sacando del final, tengo que sacar por adelante, por el principio de la cola. Por eso saco el que está en inicio. Una vez que copié el dato y lo tengo en la variable nom paciente, tengo que hacer el reacomodamiento. Y eso lo hago con este variar que habíamos mencionado recién. Hago un variar desde inicio hasta final -1. ¿Y qué hago en cada vuelta del variar?
copio lo que tengo en cola pacientes de I+1 en la posición I. ¿Sí? O sea, lo muevo a un lugar. Por eso les decía que, si bien este es el comportamiento normal que debe tener una cola, si la estructura es muy grande y yo estoy 2x3 haciendo inserciones y eliminaciones, puede ser bastante malo para la eficiencia del programa estar desplazando todos los datos adentro de la estructura. Bueno, finalmente, cuando terminé de hacer el corrimiento de estos datos, los dos últimos datos de la cola, o sea, en realidad el último, mejor dicho, me ha quedado duplicado porque quedó en la posición original y en esa posición -1 porque se movió. ¿Sí? Es como que avanzó en la cola en el supermercado y quedó un fantasma atrás igual que él. Entonces, para que eso no suceda, como hicimos en la pila de libros, también le ponemos una cadena vacía, algo como para representar que ese dato no está. Y finalmente, decrementamos el valor de final en 1 porque la cola se achicó un poquito porque alguien salió, ¿sí? Y termina el procedimiento. ¿Se entiende? Hasta acá venimos bien con pilas y con colas. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Pero cada vez me lo dicen con... Se están durmiendo. Me lo dicen con menos entusiasmo, pero por lo menos me lo dicen. Bien. Vamos al tercer componente. Ah, les iba a decir algo con esto. Esperen, que me acordé de algo. Ya está. Ven que si no me olvido. En relación a esto, en relación a lo que les mencioné recién de los 10 millones de datos que estoy moviendo, si la cola es muy grande, si es chiquita no pasa nada. Hablando de variantes y otras posibilidades, existe, tampoco lo hacemos nosotros, pero es importante que lo sepan, las colas circulares. ¿Qué significa que una cola sea circular? O sea, la implementación va a ser prácticamente la misma. Voy a usar, si quieren, un arreglo y pongo todos los datos en ese arreglo. Ahora, conceptualmente, imaginen esto ustedes en la cabeza, tenemos el vector, ¿sí? Ahí, todo el vector completo, pero en vez de tenerlo así como una barra, ¿no? como un bloque, imaginemos que ese vector lo torcemos sobre sí mismo y el último dato se toca con el primero. Por eso hacemos esto de la cola circular, es como que el vector fuese circular. En la memoria de la computadora sigue estando todo como un chorizo, ¿no? De ahí arriba hacia abajo, completo. Pero yo me lo imagino como que se está tocando el último, como un perro cuando se muerde la cola, ¿vieron? Que se pone así como un circulito. Bueno, esto es lo mismo. Conceptualmente lo podemos imaginar así. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en ese caso, para hacer una implementación distinta y evitar esto de correr los datos, es no correr los datos, sino correr los índices. ¿Sí? O sea que cuando yo imagino en esa cola circular que saco el primer elemento, ¿no? Elimino el que está en el inicio, obviamente siempre es el del inicio. En vez de correr todos los demás, lo que hago es cambiar el dato que dice inicio, en vez de que apunte siempre a 1, ahora apunta a 2. ¿Sí? Si sale otro dato más, inicio apunta a 3. Y así se va corriendo. Lo que sucede, hasta ahí parece bastante fácil, es como que, qué fácil, era trivial y nos evitamos el corrimiento. Genial. Pero lo que pasa es que al ser circular, se van desplazando los datos adentro de la estructura en la medida que vamos poniendo y sacando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es un buen control de los índices para que cuando yo voy consumiendo datos de la cola va a ir creciendo hasta que finalmente va a llegar hasta el final de la estructura y tiene que empezar otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ahí como que los datos cruzados, algunos al final y otros al comienzo del vector, para mí tendría que ser transparente y no me tiene que ocasionar problemas. O sea, solo es una cuestión de saber manejar bien el valor del índice y utilizar las operaciones de módulo para no salirnos nunca del rango de posibles valores que tiene la estructura de datos. Otra pausa, un segundito, denme un segundo que ahora avanzo. Bien, acá estoy. Este fue más corta que el anterior. ¿Se entiende el concepto de cola circular? Es muy piola, es un concepto muy, muy interesante y sencillo de implementar, porque en realidad me evita todo este trajín de estar... Algorítmicamente ven que es sencillo, es una pavada en realidad. Son 3 líneas, pero esas 3 líneas pueden ser muy costosas si yo estoy ejecutando esas 3 líneas mucha cantidad de veces, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, podemos implementar lo mismo, pero
haciendo una gestión de esos índices de forma inteligente, de manera de ir desplazándolos. Entonces, en algún momento, nosotros por defecto pensamos que el valor del índice que apunta al inicio siempre es más chico que el que apunta al final de la cola. Pero si la cola es circular, esto se puede ir desplazando y entonces el inicio de la cola puede estar en un valor mucho más alto que el final, porque la cola dio la vuelta. ¿Sí? Está bueno como para analizarlo e implementar cosas de esa Profe, manera. Sí. una pregunta, ¿qué pasaría si yo elimino otro valor? ¿No se reemplazaría el valor de I, del primer lugar? ¿No se pierde también? Por ejemplo, No, yo a ver, reemplazo valor. no termino de entender bien la pregunta. O sea, vos pensás que vas sacando, o sea, si imaginás vamos, espera, voy a volver para atrás a ver si mirándolo acá, espera un poquito, me gusta, a ver, imaginen esto, si esto fuese una cola circular, lo que estoy diciendo es como que esto lo plegamos, ¿no? Como si fuese de papel, ¿no es cierto? Entonces, esta posición, la 1 queda pegada acá a la 6. O sea que si yo voy avanzando, voy poniendo datos, por ejemplo, acá está María, Rocío, Micaela, Julia. Me pongo yo, Germán. Pongo a alguien más, qué sé yo, José. Pongo en la posición 6. ¿Sí? Entonces, imaginemos esto. Sacamos un dato de la cola. La estructura está llena, sacamos un dato. Cuando sacamos un dato siempre sale del comienzo, del inicio. Entonces sacamos a María. En ese caso, inicio en la cola circular, insisto, para que no se confundan después. Pasaría a valer 2. Inicio va a estar acá. ¿Sí? Y ahora imaginemos que ponemos un dato más. A ver, voy a mirar la lista de... Lo ponemos ahí a Nicolás, justamente. Ponemos a Nicolás, entonces Nicolás está al final de la cola, pero como el único lugar libre es este, que es el que sigue habíamos dicho que yo estaba acá, Germán, José acá, Nicolás. Nicolás está en la posición 1, ¿sí? Pero no es el primero de la cola, es el último, porque inicio va a estar apuntando a 2 y final va a decir 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero nosotros sabemos en nuestra implementación que el orden siempre es el orden como incremental. Yo voy de acá para abajo. O sea, si me di la vuelta es porque justamente es una característica que me permite esta estructura. Supongamos que sacamos otro dato más. Sacamos a Rocío. Entonces este lugar queda libre. Inicio va a estar ahora en 3, en Micaela, y Rocío no está más, está libre. ¿Sí? Pero el último dato sigue siendo la posición 1 que dijimos que era Nicolás. Si agregamos a alguien más, dice, no, la cola tiene lugar, se agrega Axel, que está ahí en la lista. Va a aparecer acá en la posición 2, o sea que inicio está en 3 y final está en 2. Ahora, como es cola, yo puedo sacar todo, o sea, puedo seguir sacando datos. Dijimos que el final está en 2. Entonces sacamos ahora a Micaela, que estaba en el inicio, y el inicio queda en Julia. Sacamos a Julia porque lo atienden, supongamos que esto es la lista esa de los médicos. Inicio queda en 6. Sacamos, ¿quién estaba acá? Yo. Me saco a mí, la posición 5, el inicio queda ahora acá en 6, que estaba José. Sacamos el que está, el inicio de la cola, que está en la posición 6, José, entonces inicio queda en Nicolás, que estaba en la posición 1. ¿Sí? Sacamos a Nicolás, el único que queda en la cola es Axel, que está en la posición 2, o sea que inicio y final están en la posición 2. ¿Sí? Lo único que hay que lograr acá, manteniendo la lógica, es que no se nos crucen los valores fuera de lógica. O sea, no puedo seguir añadiendo, por ejemplo, datos encima de los datos existentes. O sea, igual tengo que tener un control de dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Esa es la idea de la cola circular. O sea, no deberían haber problemas con los índices, siempre y cuando los esté gestionando bien. Si yo pierdo el control de la estructura, sí, ahí voy a hacer cualquier cosa y voy a estar pisando valores, o voy a estar considerando lugares que en principio están libres, pensando que tienen datos y voy a sacar datos. Es como cuando vimos las matrices y yo les dije, bueno, en una matriz puedo hacer un uso incorrecto de los índices y estar posicionado adentro de la matriz, pero interpretando mal los datos, pensando que estoy en la nota de tal alumno y resulta que estoy mirando la nota de otro, por ejemplo. Eso puede pasar si yo utilizo mal los índices. Acá lo mismo. Si yo utilizo mal estos datos anexos que tengo en la estructura de datos, puedo estar interpretando los datos de manera equivocada. Pero eso tiene que ver con un error de lógica de mi implementación, de mi algoritmo. Si yo lo hago bien, no tengo por qué tener problemas.
la estadística dice que si nosotros lo implementamos vamos a fallar, seguramente, ¿no? Como en cualquier cosa, hasta que vamos ajustando y termina funcionando bien, pero para eso justamente existe todo el proceso de prueba, depuración, de buscar errores, todo lo que hemos visto en otras unidades. No sé si terminé de responder la pregunta. Sí, sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo venimos de hora? 22:40. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esperen que me salto esto otra vez. Lo vimos el insertar, vimos el eliminar. Dijimos, vamos a meternos ahora con la otra estructura de datos, que son las listas. La lista, en algún sentido, es como más fácil de entender que las anteriores. ¿Por qué? Porque la lista es la versión dinámica del arreglo, en definitiva. Lo que podíamos hacer con un arreglo, lo vamos a hacer con una lista. O sea, yo acá lo que tengo es una estructura donde puedo ir almacenando datos. Recuerden que los datos igual están en posiciones contiguas, ¿no? Consecutivas. Pero a diferencia de las pilas y las colas, yo ahora puedo poner datos en cualquier parte de la lista y puedo sacar datos de cualquier lugar de la lista. Digamos, por eso digo que en ese sentido se parece un arreglo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es que aparece la misma contra que teníamos con las colas. Si yo saco un dato de la mitad de la lista porque yo quiero ese dato, el que estaba ahí, como por definición la lista tiene todos los datos consecutivos, contiguos, no puedo dejar un espacio vacío en el medio de la lista. Entonces, me vuelvo a encontrar con el problema de reacomodar los datos, de trasladarlos de posición para que me quede todo el bloque junto, todo un dato al lado del otro. Listas, por ahí tenemos más ejemplos que en los anteriores. Listas hay de todo, ¿no? Listas de productos, listas de alumnos, listas de notas, listas de experimentos, de datos, listas de viajes, cualquier cosa puede ser una lista, en definitiva. Si lo comparamos rápidamente, y acá les estoy tirando, tomen nota, esta pregunta ni siquiera de parcial, es pregunta de final. Yo siempre lo pregunto en el final y me termino respondiendo mal esto. ¿Cuál de estas tres estructuras les parece que es más general? O digamos, ¿cuáles son, en su opinión, una estructura general y cuál sería una estructura más restrictiva? De estos comportamientos que vimos, ¿cuál les parece que es más general? La lista, muy bien, ahí me dice Santino y Kevin. La lista, perfecto. La lista es más general. Si, pensémoslo de otra manera como para entender a qué me refiero. Yo puedo usar una lista, o sea, supongamos que yo tengo implementado la lista ya en alguna parte. Dije, ya implementé esta, tiene sus operaciones. Con una lista, yo puedo usarla como materia prima, digamos, para implementar una cola y una pila. ¿Sí? Ahora, a la inversa, me estoy complicando la vida, porque hacer una lista implementada con una pila, o sea, si yo tuviese una pila ya hecha y digo, bueno, ahora quiero que se comporte como una lista, es complicarlo fácil, ¿sí? O sea, lo que quiero decir en definitiva es que la pila es general, perdón, la lista es general, y las pilas y las colas tienen comportamiento más restrictivo, porque me ponen más condiciones. Dijimos que en la lista yo puedo hacer lo que quiero, puedo poner los datos en cualquier lugar y sacarlos de cualquier lugar. Eso no lo puedo hacer en la pila. La pila me dice, no, los datos van por acá. Los pones por acá arriba y sacás por acá arriba. Y en las colas me dice, no, el dato entra por acá y sale por el otro lado. No se puede comportar de otra manera. O sea que esas son más restrictivas, son como casos particulares, y la lista es más amplia, más abierta y por lo tanto puede usarla para mayor variedad de problemas, ¿sí? No significa que las pilas y las colas no sirven justamente para esos casos en donde el comportamiento, la gestión de los datos que yo tengo que hacer, justamente se debería manejar de esa manera. Entonces ahí pongo una pila o pongo una cola. La lista ya la usaré para otras cosas más amplias. Entonces, veamos acá. Dice
A ver, esta es la primera que hice. Yo ahora tengo la misma estructura de antes, tengo el arreglo subyacente, digamos, que está por debajo de esta lista, y aparecen estas tres variables que la acompañan, que cambiaron un poquito de los anteriores. Ahora yo tengo tope, que me va a indicar la capacidad de la lista, por eso dice 6, y acá vemos que hay 6 lugares. Longitud me va a indicar ahora cuántos datos tiene la lista, y el inicio, bueno, como antes, me dice a dónde empieza la lista, porque la lista tiene un inicio y la voy a empezar a recorrer si quiero, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo vemos que tengo tope 6, longitud 3, inicio 1. En la segunda lista que aparece, en esta segunda instancia de la lista, cambió porque se insertó un dato al final. Insertaron el dato Pedro, lo pusieron al final de la lista, en la posición 4. Entonces, por eso, cambió la longitud, pero el tope y el inicio siguen siendo el mismo. En esta otra foto, digamos, de la lista en otro momento, se eliminó uno de los datos. ¿Cuál se eliminó? Juan, se eliminó que era el segundo. ¿Por qué eliminamos el segundo? Podría haber sido cualquiera, pero porque la lista nos permite hacer eso. Puedo sacar datos de cualquier lugar, como ya dije. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a conocer para saber acerca del estado particular de la lista en algún momento dado? Que la lista va a estar llena cuando la longitud va a ser igual al tope, cuando sea igual al tope, mejor dicho, y la lista va a estar vacía cuando la longitud sea igual a 0. Entonces, acá aparece otra vez el tema de la traslación. Yo tengo una lista con los elementos A, C y D. Supongamos que yo quiero que esta lista esté ordenada porque estoy haciendo justamente un problema en donde necesito almacenar los datos en esta estructura siguiendo un criterio, siguiendo un orden. Si yo tengo que insertar el dato B, lo puedo hacer tranquilamente, o sea, lo puedo poner ahí porque esta estructura me lo permite. Pero para insertar B en ese lugar voy a tener que hacer el lugar, trasladar D, trasladar C y finalmente insertar el dato que yo quiero colocar en la estructura, que es B. ¿Sí? Del mismo modo, si queremos eliminar algún dato, el mismo, en este caso queremos sacar a B, no solo es cuestión de recuperar ese dato de la estructura, sino que, al igual que en el caso que vimos de la implementación en las colas, tengo que hacer el corrimiento de todos los otros datos. ¿Por qué? Porque la lista, por definición, es contigua. O sea, la lista básica que vemos nosotros es una lista contigua. Todos los datos están uno al lado del otro. Bien, veamos. Si queremos hacer la inserción de un dato en esta estructura, vamos a hacer lo siguiente. Acá yo les muestro la versión fácil, la versión... Esto como los libros. ¿Vieron los libros que uno tiene ejemplos, a veces libros matemáticos? Y siempre la duda que uno tiene, o las demostraciones, que es lo peor, ¿no? En los libros así más de matemática discreta, y la demostración que uno quiere ver, la que nos complica la vida, esa es la única que no está hecha. Dice, tarea, ejercicio, esa demostración. Bueno, acá es lo mismo. Igual es muy simple de todas maneras. Yo acá les muestro el insertar en el caso en que quiero insertar al final de la estructura, ¿sí? Al final de la lista. Entonces, por ejemplo, insertar ventas, si es que es una lista de ventas. Por referencia tengo la longitud, porque ahora acuérdense que la longitud me dice cuántos datos tiene, cuántos datos válidos. Por referencia, la lista, que en este caso es un arreglo de 30 elementos. Y el dato que yo quiero incorporar es un parámetro más, que en este caso es por valor, porque es algo que no va a cambiar. ¿Cómo hago la inserción? Pregunto si longitud es igual a tope. Como es una de las condiciones básicas que vimos, eso me informa que la lista estaría completa, o sea que no tengo lugar donde poner un dato nuevo. Si eso es falso, tengo lugar disponible, entonces lo que hago es modifico el valor de longitud, la longitud va a ser igual a longitud más 1, y en este nuevo valor de longitud es en donde copio el parámetro que yo traía. Ventadía lo copio ahí adentro. O sea que ahora va a ser
el último dato que aparece en la lista. Si no hubiésemos estado haciendo la implementación, que está muy cortita porque es simple, no es un caso particular que inserta al final. Si estuviésemos haciendo la inserción completa, ¿qué es lo que cambiaría? Lo que tendría que hacer es un recorrido, ya sabemos recorrer, o sea, me ubico en el primer elemento y empiezo a avanzar, o sea, un recorrido basándome seguramente en algún criterio o en el orden. ¿Sí? ¿Esto qué son? Ventas. Bueno, venta es un valor numérico, pero si hubiese sido otra la situación donde, por ejemplo, estoy insertando una cadena y esa cadena son títulos de libros o lo que sea, o alumnos, y yo lo quiero tener ordenado, entonces lo que tendría que haber hecho es un recorrido, no un variar, sino con un mientras, con algo que me permita frenar, que me permite evaluar una condición. Voy avanzando hasta que encuentro que lo que leo es más grande que lo que yo estoy insertando, si es que lo hago de menor a mayor, ¿no? Entonces, en ese momento freno y en esa posición que encontré, ahí es donde tengo que poner el dato nuevo. Por lo tanto, en ese punto debería ser la traslación de todos los datos, el reacomodamiento, una posición para atrás, digamos. O sea, crece en un lugar la lista, pongo todos los otros datos en el lugar que le corresponden y en el lugar que me queda libre, copio finalmente el dato que yo quiero insertar. O sea, a lo que voy, no es mucho más código que esto que está acá, es añadir una condición y reordenamiento como resultado, digamos, anexo a esa condición. ¿Qué sucede si quiero eliminar un dato? Si quiero sacar un dato de la lista. Dice, procedimiento borrar ventas, por referencia tengo la longitud, porque, insisto, va a cambiar el tamaño de la lista, por referencia el vector, porque le voy a sacar un dato, y, bueno, esto es una implementación un poco rara. No estoy sacando el dato, sino que estoy borrando un elemento que estamos buscando. Este elemento que figura acá, por eso dice borrar venta, perdón, no me fijé en el nombre del algoritmo, no estoy recuperando, sino que estoy borrando efectivamente. O sea, en base a un dato que va en el parámetro, yo digo, quiero borrar el 10º elemento de la lista. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Directamente eliminamos un dato en base a su valor de índice. Pregunta, si la longitud es 0, la lista está vacía y por lo tanto no puedo borrar nada. ¿Sí? Ahí muere el algoritmo. Si no, pregunto, elemento, este que está acá, es mayor que 1, que el primer elemento, o sea, lo comparo con el valor del índice. Digo si, dicho de otra manera, si ese dato que yo quiero quitar está en el rango de los datos que están en la lista, o sea, está entre el primer elemento y el enésimo elemento, que es la longitud. Si el elemento está ahí adentro, lo que hago es variar esta variable i que tengo acá, ¿desde dónde? Desde ese elemento que yo quiero quitar hasta longitud menos 1. Y exactamente como hicimos en el caso de las colas, copio el elemento que está en la posición iésima en la anterior, ¿sí? O sea, i más 1 lo copio en la posición i. De esa manera logro esa traslación de todos los datos. ¿Qué me está faltando? Poner a 0 el elemento que está en la posición máxima de la lista, porque yo saqué uno que estaba en otro lugar, ¿sí? Entonces pregunto, si elementos de ahí, o sea, vuelvo a ver la condición. Si esto era cierto, borro lo que hay en ventas de longitud, le pongo a 0. Y a longitud lo decremento en una posición para expresar y dejar evidencia de que saqué un dato de la lista. Si esto no se hubiese cumplido es porque el dato que yo estoy intentando eliminar no existe. O sea, yo tengo una lista que tiene 10 elementos y quiero borrar, supongamos, el elemento 15. Como está fuera de rango, no lo puedo eliminar. Bueno, eso es lo que haría este algoritmo. Bien, ¿cómo venimos? A ver, estamos en la 31. Bien. Vamos a avanzar un poquito más y ya en breve ya hacemos el corte, porque todavía tenemos la clase del jueves para terminar los datos. Vamos a incorporar otro concepto. Dijimos, la estructura es la lista, vimos pilas, colas y listas.
Pero tenemos otra forma de implementar las listas. Así como yo recién les mencioné que teníamos una posibilidad adicional, que no la vimos, solo se las conté, de implementar las colas, por ejemplo, con esto de las colas circulares, resulta que aparece el concepto de lista enlazada, que es una variante en la forma de implementar que tiene sus ventajas, ¿sí? ¿Cuál es la principal ventaja? Que me elimina el problema justamente de los corrimientos, de la traslación de los datos adentro de la estructura. ¿Por qué? Porque a pesar de que lógicamente los datos siguen siendo contiguos, uno al lado del otro, un elemento, otro, y sigue siendo lineal, físicamente los datos en la lista enlazada no necesitan ser consecutivos, pueden estar en cualquier lugar del vector. E incluso el vector puede tener lugares libres en cualquier parte. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. ¿Cómo logramos este efecto? Añadiendo una posición explícita. Y acá es donde vamos a recuperar, a utilizar los conceptos que vimos al comienzo de la clase cuando estuvimos definiendo los enlaces implícitos y explícitos, ¿sí? Veamos a ver primero conceptualmente qué es lo que queremos hacer con la lista enlazada. En la lista enlazada va a aparecer un nuevo dato, o sea, teníamos el dato, el valor que almacenábamos antes, eso se mantiene igual. Pero ahora, como yo lo que quiero es crear una lista en base a distintos enlaces que permitan vincular datos, o sea, generar este orden, ¿sí? La lista es una lista que tiene un orden, básicamente. Pero al salirme del concepto inicial, que eran todos consecutivos, yo puedo tenerlo ordenado de otra forma en la memoria, pero lógicamente lo puedo estar viendo con un orden, ¿no? Como si tuviese un filtro que me lo muestra ordenado, pero atrás hay un desastre, ¿no? Eso lo logro a través de un valor adicional que voy a incorporar. Cada dato va a tener un dato anexo, un dato adicional, que es la posición del próximo elemento. Entonces, lo podríamos graficar como esto, ¿no? Es como una cadena en donde yo tengo un dato y aparece un eslabón que me une con el dato siguiente. Entonces tengo el dato A y al dato A yo digo que le sigue el dato B. Esto lo logro con este enlace. Y al dato B le sigue el dato D. Y esto me lo está mostrando este enlace, ¿sí? Esa es la información adicional que vamos a añadir para poder implementar la lista enlazada. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros, ese enlace que estábamos viendo recién? Fíjense que los datos que acompañan la estructura son los mismos de antes, o muy parecidos, pero siguen siendo tres. Tengo la longitud, que me da la capacidad de la lista, tengo el inicio, que me dice a dónde empieza la lista, y ahora aparece este otro dato, que se llama vacío. Vacío lo que me va a decir es en qué posición del vector, o de la matriz en este caso, está un lugar libre. Ni siquiera el primero, hay uno. Me dice, ahí hay un lugar libre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. En la posición 2 hay un lugar libre. ¿Cómo logro los enlaces? En este ejemplo, ahora vamos a ver otro también para ver cómo sería en otra situación. Como justo los datos que yo estoy manejando en mi estructura son enteros, simplemente lo que hago es añadir una columna en donde el dato que se va a almacenar en la columna va a ser el enlace que me va a decir quién sigue en esta lista. Veamos. Me dice que empieza en 1, o sea que el primer dato es el 15. Al 15 le sigue el que está en la posición 5, o sea que le sigue el 148. Al 148 le sigue el que está en la posición 3, que es el 27. Al 27 le sigue el que está en la posición 4, que es el 75. Y el 75 no le sigue nadie. Digamos, el 75 es el último elemento de la lista. Y esto es lo que logro justamente usando este concepto de enlace. Veamos que ahora no están ordenados, si bien hay un orden, pero físicamente están siguiendo otro orden. Y a su vez tenemos un dato libre acá, tenemos otro lugar libre acá, que podemos utilizar si vamos a insertar nuevos datos a la estructura. Así es como estarían funcionando las listas enlazadas. Si esto lo vemos ahora en otro ejemplo, es la misma situación, pero recién justo daba la casualidad que el dato que yo quería almacenar era un entero. ¿Qué pasa si el dato que yo quiero almacenar no es entero? Por ejemplo, acá tengo nombres de animales, ¿no? Entonces,
si mantenemos los mismos datos auxiliares de antes, longitud 6, inicio 1 y vacío 2, podemos pensar que el primer dato de la lista es este, que es el oso. Al oso le sigue el dato que está en la posición 5, mono. Al 5 le sigue el que está en la posición 3, el león. El león le sigue el que está en la posición 4, que es la jirafa. Y la jirafa es el último dato que está en la lista. Acá estamos usando los dos tipos de enlaces que vimos al comienzo de la clase. ¿Por qué? Porque este vector es de cadenas y este vector es de enteros. Entonces, el vector que tiene los datos se vincula con el vector que tiene los enlaces justamente mediante un enlace implícito. ¿Sí? Por eso cada línea se corresponde la posición 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y así sucesivamente. Ahora, el orden de la lista enlazada lo está dando, perdón, lo está dando el enlace explícito que estamos poniendo a través de estos valores de índices que ponemos en este vector auxiliar. ¿Sí? Esto que me está reordenando cómo está organizados los datos en la estructura es justamente lo que habíamos mencionado como enlace explícito. Esto, como todo, tiene sus ventajas, ¿sí? O sea, porque ahora no tengo que hacer corrimiento, me permite tener la estructura desordenada, pero tiene sus desventajas también, que ahora, para poder generar esta estructura de datos, estoy añadiendo bastante información adicional, ¿sí? O sea, veámoslo directamente en el caso anterior. Si este no hubiese sido una lista enlazada, yo simplemente tendría un vector con estos datos ordenados, ¿no? Tendría el 15, acá le seguiría el 148, después el 27 y el 75. ¿Sí? Pero como es una lista enlazada, lo puedo tener desordenado, pero la contra es que se me duplica el volumen de información. Ahora no solo tengo los datos, sino que tengo una columna adicional con otros enteros que me están representando los enlaces. Eso para tenerlo presente, o sea que si bien como estructura me permite una gestión muy interesante de los datos, tiene un costo adicional que es el dato adicional en la estructura y la gestión que tenemos que hacer nosotros para administrar esto e ir actualizando los datos. No sé si eso lo ven con claridad. Bueno, y acá es lo mismo, pero aplicado a tipos de datos distintos. Esta sería la forma que tendríamos nosotros para generar los enlaces y realizar todas las operaciones. Bueno, para no agotarlos, creo que vamos a andar bien de tiempo, salvo que tengan ganas de seguir, yo sí, no tengo ningún inconveniente. Nos quedaría ver las operaciones de las listas enlazadas, después tenemos otra lista más que tenemos que aprender, y después vamos a llegar a los datos, los que son no lineales. Yo diría que eso todo lo podemos ver en la clase del jueves. Dice que hasta acá está bien, que bien, sí, yo también tengo hambre, hay que ser sinceros, pero la responsabilidad ante todos. Si ustedes quieren seguir, sigo también.